eh, compartirles algo que con los jóvenes hemos estado hablando y conversamos este fin de semana. No sé si se está viendo la pantalla donde está la presentación o solamente se ve un Word. Se ve bien, hermano. ¿Se ve la La pantalla de presentación, cierto? presentación, sí. Sí, se ve bien. Eso, ya. Eh, el día de hoy quiero compartir algo que hablamos el sábado con los jóvenes, que es acerca de la misericordia de Dios. Porque nosotros hemos estado estudiando un libro que se llama Los atributos de Dios, que ya lo estamos terminando, que es de Arthur Pink, y trata sobre cada uno de los atributos que Dios tiene: su misericordia, su gracia, su bondad, eh, su mansedumbre, todo lo que Él es. Y nos topamos con este capítulo de la misericordia, y el versículo central queda en Salmo 136:1, que dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el autor nos llevaba y nos mostraba estos 5 versículos que hablan sobre pequeñas características de la misericordia del Señor, como por ejemplo, que en Primera de Reyes 3:6 nos menciona que la misericordia del Señor es grande. El versículo dice: Entonces Salomón le respondió: Porque tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Segunda característica, que su misericordia es inconmensurable. El Salmo 119, 156 nos dice: Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. También tenemos que la misericordia es eterna, pero tiene una condición para los que le temen. Y esto nos lo muestra el Salmo 103:17, que dice: Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Menciona que va de generación en generación. Luego tenemos el Salmo 59:16, que nos lleva a dar alabanzas o dar loas a la misericordia de nuestro Señor. Dice: Porque yo cantaré de tu poder, sí, cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Y por último, y este versículo es un versículo que uno tiene que masticar, porque también aparece en Romanos, que es Éxodo 33:19, que dice: Y el Señor respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Más adelante vamos a ahondar en este versículo y lo vamos a ver un poquito más a fondo. Pero ¿en qué se diferencia la gracia y la misericordia? Porque siempre nosotros en la iglesia o en diferentes predicaciones vamos a escuchar que la gracia y la misericordia van de la mano. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la misericordia de Dios nace de la bondad de Dios, nace de otro atributo del Señor. Y la bondad tiene dos consecuencias. La primera, que se desliga, digamos, es la benignidad. Y la segunda consecuencia es la misericordia. Y básicamente lo que el autor nos plantea, en este caso Arthur Pink, que la misericordia del Señor trata de aliviar la miseria de las criaturas caídas. Usa ese término un poquito, no sé si fuerte o directo, pero la misericordia presupone que en la vida de la criatura, sea un ángel, seamos nosotros, hay pecado. Ahora, para que nosotros podamos ver una diferencia concreta entre la gracia y la misericordia, el autor nos lleva a ver a los ángeles. Algo que uno no sé si lo vería de primer punto, porque no sé, podríamos ver la creación, podríamos, no sé, dirigirnos a nuestras propias vidas, pero el autor nos lleva a los ángeles y nos lleva ahí por 4 razones bastante específicas y muy bonitas. Primero, porque los ángeles, los que están con Dios en el cielo, son criaturas escogidas.
Y para ocupar este concepto, el autor nos lleva a 1 Timoteo 5:21, que dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Al ser estos ángeles criaturas escogidas por el Señor, Dios los preservó de la apostasía, que básicamente es el acto consciente de renunciar a la fe religiosa, y la rebelión de Satanás. ¿Por qué? Como podemos leer en Apocalipsis 12:4, Satanás se llevó un tercio de las huestes celestiales con él. Y el versículo dice lo siguiente: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este libro nos lleva a leer muchos versículos. No es tan fácil como de hilar las palabras, pero sí nos lleva mucho a la palabra. Nos lleva mucho a abrir nuestras Biblias y a averiguar lo que está hablando dentro del Señor en la palabra. Como tercer punto, que los ángeles tienen su condición de santidad asegurada, dado que tienen a Cristo por cabeza. Colosenses 2:10 dice: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y estos ángeles que se quedaron con Dios en el cielo sirviéndole eternamente, reciben cometidos honorables o actos honorables que el Señor les manda. Y aquí nos lleva a Daniel, que es un libro hermoso sobre lo que va a pasar cuando Cristo venga. Y Daniel 7 dice: un río de fuego corría saliendo de delante de él, millares y de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Todos estos 4 puntos que el autor nos plantea sobre los ángeles están más cerca a la gracia. Porque estas criaturas hermosas del Señor que le sirven constantemente no tienen pecado en ellos. No se rebelaron contra Dios. Y el autor nos muestra en este libro 3 distinciones de la misericordia del Señor y 3 puntos que nosotros podemos ver diariamente. Uno es la misericordia general, que esta misericordia se extiende a todo lo creado, independientemente si son hombres creyentes o no creyentes. Y para hablar esto se basa en el Salmo 145:9, que dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Luego, que hay una misericordia diaria, que está dirigida a los hombres, ahora sí, siendo creyentes o no creyentes, pero ayudando y socorriendo la necesidad del día a día. Mateo 5 dice: eh, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él, a esta parte se quiere referir, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y tercero, una misericordia reservada y dirigida directamente para los que heredan la salvación, y esta misericordia se comunica a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y a mí me causó conflicto el punto 2 y 3, la misericordia diaria y la misericordia reservada, porque eh, la misericordia diaria habla acerca de todos, pero la misericordia reservada es solo para algunos. Pero no que el versículo central nos dice que la misericordia del Señor es para siempre y es para todos. Y aquí ya empieza a hilar un poco más fino el autor y nos empieza a mostrar cómo Dios actúa o mueve su misericordia en la vida de toda su creación, que nosotros estamos también incluidos. Lo primero que el autor nos dice y nos muestra, y algo que a mí me impactó, fue que Dios se mueve solo por su propia voluntad. Si hubiese algo que le dijera
muévete Dios, ese algo toma el control de Dios y Dios ya dejaría de ser soberano y entraría en contradicción con su propio ser, con su propia, eh, no estructura, sino con su propio pensamiento. Luego tenemos que la gracia de Dios, y es aquí donde encontramos que la gracia y la misericordia se juntan, porque la gracia de Dios va a determinar cómo la misericordia se va a ejercitar en la vida. Recordemos que en Romanos 9:15 y en Éxodo 33:19, eh, Dios mismo nos habla a través de Moisés y a través de Pablo para decirnos que Dios tiene misericordia de que quien quiere tener misericordia. Y aquí nos vamos a un punto que la misericordia del Señor no se influencia por los méritos que nosotros podamos tener, o por lo bacán que nosotros podamos ser, o por los títulos que nosotros podamos tener, o la vida que podamos llevar. Y es un poquito chocante, porque uno piensa a veces que Dios nos escucha porque nosotros hablamos bonito, porque nosotros hacemos cosas enormes, pero no es así. Que esto es para evitar que un ángel, nosotros o un ángel caído, pueda decir que yo merezco la misericordia del Señor, que yo merezco que el Señor me mire y actúe y mueva su voluntad hacia mi vida. Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí también nosotros podríamos decir que los méritos de Cristo pueden hacer mover la misericordia del Señor, o pueden hacer mover la voluntad del Señor, o hacer torcer el brazo del Señor. Tenemos que tener en claro que cuando Dios actúa, o tenemos que tener en consideración que Dios es trino, se mueve por su espíritu, por Cristo y se mueve con Dios. Entonces, si hay una de esas tres partes que está en disonancia, ya no viene haciendo una unidad o son trinos, sino que empiezan a haber como guerras internas. Es, es bonito verlo, pero hay que masticarlo. Hay que, hay que estudiarlo con detenimiento y hay que pedirle al Señor también revelación, porque a mí por lo menos me llevó a plantearme muchas cosas que antes no había visto de este atributo. Y uno de esos puntos que no me causa temor pasar por él, pero hay que hacerlo porque es parte de lo que el Señor es la misericordia del Señor en el tiempo venidero. Cómo este atributo se mueve cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga va a venir en su 100%, no va a venir por parte, no va a venir una cosa así, una cosa no, otra cosa acá. Va a venir completo. Y en ese tiempo va a haber un lago de fuego, donde personas que no recibieron al Señor van a estar ahí, van a vivir esta experiencia. Y esta experiencia eh, es fuerte y dura de escuchar, pero desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que vindica el honor de Dios. Desde el punto de vista de la persona que no quiso recibir al Señor, según lo que nos plantea el autor, es un acto de equidad al hacerle sufrir por lo que él hizo o sus iniquidades, como a veces la Reina Valera lo dice. Y nos dice que desde el punto de vista de las personas redimidas, el castigo es un acto de misericordia indecible. Y para plantear todo esto, para que nos pongan estas piezas en el tablero, el autor se fue a Apocalipsis 21-27.
Y dice lo siguiente: jamás entrará en ella nada inmundo. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nada aquí está a la imaginación o al acto de que nosotros pensemos y digamos, pum, dejemos correr nuestra mente. Nos hace aterrizar a la Escritura. Y tenemos una oración muy bacán de David que dice: por tu misericordia, y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. En otro salmo vemos cómo, que es el Salmo 136:15, vemos cómo Dios arrojó los carros del faraón al Mar Rojo como un acto de venganza, pero para los israelitas en sí eso fue un acto de misericordia, porque los salvó de la ira del faraón. En Apocalipsis 19, 1 al 3, leemos los justos juicios de Dios y su veredicto por la gran ramera por haber corrompido la tierra con fornicación. Y ese es el juicio sobre ese acto específico, pero tiene un propósito: el vengar la sangre de los siervos que murieron por ella. Y con los jóvenes quise compartirles estas dos frases, que dice: vivir como si Dios fuera a extender su misericordia a mi vida cuando aún sigo pecando es un grave error. ¿Por qué? Porque es una falsa esperanza que nosotros creamos que Dios va a extender su misericordia si nosotros como hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos un arrepentimiento genuino. Mucha gente alrededor del mundo abusa y malinterpreta este atributo de Dios y viven de esto como si fuera una esperanza. Y nosotros no debemos vivir así. Pasamos por muchas implicancias de la misericordia del Señor, pero el fondo es que la misericordia alivia la miseria de la criatura, de nosotros. Otros dicen que no creo que Dios me eche jamás al infierno porque es demasiado misericordioso para hacerlo. Eso también es una falsa esperanza, porque la misericordia del Señor no va de ninguna manera a justificar el pecado de una persona malvada. De ninguna manera. Me adelante. Éxodo 34:7 nos dice lo siguiente: que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Salmo 9:17 nos dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pero, esto es para cuando nosotros no estamos cerca del Señor, no estamos cerca de Él, no estamos buscando de Él, no estamos orando, no estamos viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Porque la parte B de todo esto, que es donde hemos estado pasando y donde hemos estado caminando y donde hemos estado hablando, es bastante fea. No es fácil de digerirla, pero es una parte de lo que es nuestro Señor. Es como decir que vamos a hacer males para que nos vengan bienes. No tiene mucho sentido, la verdad, pensarlo de esa forma. Eh, Jorge, ¿me podrías ayudar con Deuteronomio 29, del 18 al 20, por favor? Okay. Deuteronomio 29. Sí, 18 al 20. Dice así, la palabra del Señor. 18 al 20 me dijiste, perdón, ¿cierto?
Sí, sí, Ya. 29, 18 al 20. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Gracias, Jorge. Esta ira es la que Cristo satisfizo en la cruz por los pecados de todos nosotros. Y nosotros como hombres, como cabezas de familia, una de las labores que nosotros tenemos y que he aprendido en este año y medio que he estado casado es que nosotros llevamos la cabeza espiritual de nuestro hogar. Y si nosotros no estamos leyendo, no estamos buscando, no estamos anhelando al Señor, no estamos guiando bien nuestra casa, porque es, y lo digo con mucho amor y temor, porque también es algo que me llega a mí, porque al final el Señor a nosotros también nos va a decir, eh, yo te entregué algo a ti para administrarlo, administrarlo. En el caso de nosotros es a nuestra familia. Y son estas cosas las que nosotros no podemos omitir, no podemos dejar de enseñar, no podemos dejar de mostrar, porque es el Señor al que nosotros servimos. Y es en este punto donde hay una inflexión, porque para el pueblo de Dios, nadie puede medir las misericordias de nuestro Señor, porque nosotros, como hijos del Señor, somos llamados vasos de misericordia. Y quisiera que 4 varones pudieran ayudarme con Efesios, bueno, los 4 versículos que aparecen ahí que de Efesios hacia abajo. Tío Mauri, ¿me podría ayudar por favor con Efesios 2 del 4 al 5? Eh, Alberto, ¿me podría ayudar porfa con Tito 3:5? Domingo, si me puede ayudar con Primera de Pedro 1:3. Y finalmente, Mauro, si me puedes ayudar porfa con Segunda de Corintios 1:3. ¿Está listo, tío Mauri? Ahí sí, perdón. Ya. Eso. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito 3:5, ¿qué dice? Tito 3:5 dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos amó y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. Nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos por la presencia de Dios Padre y la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz o sea multiplicada. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Y 2 Corintios 1:3, ¿qué dice? Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Muchas gracias. De esta misericordia, que este atributo es tan precioso del Señor, nosotros vivimos, nosotros tenemos vida, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sin que la misericordia y la gracia del Señor actúen, nosotros no podríamos hacerlo. No tenemos mérito, no tenemos título, no tenemos algo que nos pueda acercar o decirle al Señor, yo soy mejor que Él, por favor, mueve tu misericordia hacia mí. No, definitivamente no. Y me gustaría que nos pudiéramos ir con esto, nos pudiéramos ir a descansar con esto, más allá de todo lo que implica, porque es harto y son muchos puntos que uno tiene que madurar, uno tiene que masticar como la vaca lo hace con el pasto, digamos, y rumiar, y rumiar, y rumiar. Pero para quienes estamos en el Señor, estos 5 versículos son hermosos y debemos atesorarlos en nuestro corazón y vivir por ellos todos los días en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que hagamos, porque el Señor es nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos orar por esta palabra del Señor, para que se haga carne día a día en nosotros, ¿les parece? Padre, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque tú quisiste que hoy el sol saliera sobre nuestras cabezas, tú quisiste que hoy nosotros pudiéramos tener un pan sobre nuestra mesa, que pudiéramos vivir todo lo que hemos vivido, sea bueno, sea malo, sea justo, sea injusto. Tú has preparado este día para nosotros y nosotros queremos agradecértelo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, porque somos, como bien lo decimos constantemente, somos humanos y nos equivocamos. Tenemos fallas que solamente en Cristo son cubiertas. Y te damos gracias por este atributo tuyo, que es la misericordia, que sin esto, sin esta parte tuya, no podríamos acercarnos a ti en conjunto con la gracia. Hay muchas implicaciones, hay muchas cosas que van de la mano con esto. Pero, Padre, gracias porque el sol salió y porque el sol ahora se está escondiendo. Gracias, Padre, porque estamos con trabajo, estamos con salud o estamos sin trabajo. Padre, porque tú tienes eso hoy para nosotros. Padre, te pido por mis hermanos varones, Señor, eh, que podamos hacer viva esta palabra, vivir de tu misericordia, de tu voluntad, de que tú estás por sobre nosotros, de que nosotros no estamos por sobre ti y que tú te mueves independientemente de lo que nosotros te pidamos, Señor. Así que gracias, Señor, por todo y dejamos esta palabra, esta reunión y todo lo que tú tengas, Señor, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Javier, por esta palabra, bendita, por cierto, y que nos recuerda uno de estos atributos que tiene el Señor, del cual nosotros sacamos mucho beneficio, como tú explicabas bien, a través de diferentes pasajes bíblicos. Que el Señor te bendiga mucho, Javier. Quiero darle la palabra a mi pastor Juan Carlos para que él ponga un coronario de lo que ha sido este mensaje y que nos pueda agregar algo, si es que hay que agregar algo. Pastor Juan Carlos, por favor, si se puede desmutear.
No sé si estoy ahí con... todavía estoy muteado, ¿no? Está bien, pastor, se escucha bien. Se escucha bien, Escucha bien. se escucha Ya. bien. Ok, primero que nada quiero agradecer a Javier por el trabajo realizado para beneficiarnos con un sermón que nos recuerda, ¿cierto?, el hombre bajo la ausencia de la compasión de Dios, bajo la ausencia de la misericordia en el antiguo pacto, y lo que significa también la ausencia de misericordia y compasión para aquellos hombres hoy día que están estando en la era y en la época de la gracia, siguen aún ellos bajo una situación semejante a la que se encontraba la humanidad en el viejo pacto, ¿cierto? Eh, y que desafortunadamente si no vienen a Jesucristo, van a vivir el fruto de lo que significa eh, no haberse hecho responsables de su situación espiritual por medio de quien es el generador de la misericordia divina sobre cada uno de nosotros, que es lo que Dios tiene para dar a la humanidad, y que el hombre se la pierde por la actitud interior de seguir su propia ruta, su propio camino. Eh, Jesucristo, cuando vino, Él nos dijo que era el pan vivo que descendía del cielo, y que si alguno comía de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, de la cual, por la cual la vida divina se manifestará en nosotros. Es tan importante meditar en versículos como estos, porque son expresiones justamente de lo que Javier decía, son expresiones de la misericordia divina en beneficio de aquellos que creen en los actos de Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Nuevamente una expresión muy potente de lo que es la compasión divina, que es misericordia. Misericordia significa compasión. Es el acto divino, ¿cierto? Que se refleja en la obra de la cruz, estando nosotros en delitos y pecados, muertos a consecuencia de eso, apartados bajo la ira misma de Dios. Él hizo lo que hizo por cada uno de nosotros, y por eso que nosotros hablamos de Cristo como el camino, la verdad y la vida, porque por creer a Él llegamos al Padre y comenzamos a vivir ya no bajo la ley que nos acusaba de pecado, sino que comenzamos a vivir bajo la gracia que perpetúa, ¿cierto?, esta acción benévola de compasión por cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. En Juan 8:12 la palabra dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay personas que a veces tienen temor a hablar de la gracia, que tienen temor de que se hable mucho de la gracia, porque creen que la gracia puede hacer que los hombres y las personas se alejen de Dios y crean solamente la pura gracia, la gracia, la gracia, como que la gracia fuese un energizante de la pecaminosidad, olvidándose que la gracia nos posiciona en el reino de Dios, y al estar dentro de ese reino, el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros, motivándonos a vivir no en el pecado, sino que motivándonos a vivir en, una conducta nueva, distinta, es decir, un poder que comienza a opacar el pecado dentro de nosotros, y el pecado comienza a perder autoridad, comienza a perder fuerza. Es cierto,
mientras palpitemos, Adán va a seguir manifestándose en nosotros, gravitando su deseo de influencia, pero ese deseo y esa influencia va a ir siendo opacado más y más en la medida que buscamos al Señor por el poder del Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos estos versículos, mientras Javi compartía, pensaba en ellos porque revelan, ¿cierto?, compasión, misericordia, lo mismo. Lo uno o lo otro es lo mismo. Y conviene tenerlo en consideración porque en el Antiguo Testamento la gente vivía la ley y muchos se encerraron en la ley e hicieron de la ley un fin y pretendieron por la vía de el cumplir la ley satisfacer los principios divinos. Y lo único que provoca ese acto es un engreimiento de orden espiritual y que hace pensar al hombre que por la vía de su propia capacidad puede llegar a satisfacer a Dios. Todo eso Cristo, por medio de su compasión, lo echó por tierra, haciendo comprender por medio de su gracia que no somos nosotros los que vamos a generar las obras necesarias para nuestra reivindicación, sino que todo es divino, todo es efectuado por Dios. Así como el Señor miró las multitudes y se dio cuenta que estaban hambrientos y requerían de pan, de alimentos, y Dios hizo un milagro y les dio alimento a aquellas personas para que pudiesen satisfacerse. Así también el Señor en la cruz, viendo nuestra condición espiritual, levantó a su Hijo en el Valle de la Calavera para poder demostrar su amor a la humanidad. De ahí en adelante, todos los que creemos en esa acción, podemos salir de esa condición de pecadores condenados y sin ninguna posibilidad de restauración y de restablecimiento de la posición del hombre delante de Dios, sino que al creer en Cristo podemos llenarnos de no solo de gracia, sino que de compasión, ¿no? Que es el acto divino de mantenernos alimentados y capacitados por medio de la acción divina en nosotros para poder vivir satisfaciendo la obra del Señor. Agradezco a Javier por la palabra compartida en el día de hoy y les animo a recordar esta palabra en estos días, ¿cierto? Les animo a mantenerse dentro de esta búsqueda espiritual a la cual nos ha traído en forma particular esta pandemia, porque por la vía de ella podemos buscar al Señor, podemos ir a Él en una forma permanente y podemos comprender de que solamente Él nos puede librar de la auténtica pandemia que la humanidad vive desde el inicio mismo de la creación, cuando el hombre cayó en pecado, ¿cierto? Y a partir de ahí nos hicimos todos pecadores. Cuando Adán y Eva cayeron, caímos todos nosotros. Y a partir de ahí perdimos esa gracia original que había y que existía. Pero el amor de Dios es tan profundo, su compasión es tan potente, que nos redimió por medio de la gracia de Cristo en la cruz. Así que mantengamos esta unidad para con Dios y no le demos lugar al pecado en absoluto. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por Javier. Oramos por él, su esposa, su familia. Padre, que la gracia tuya se siga manifestando en su vida y que la inquietud, Padre, que él vive y tiene en su corazón por la palabra,
siga creciendo cada día más y más y lo puedas utilizar, Padre, en el compartir la palabra en distintos contextos a la luz del llamado que tú le estás haciendo a su vida. Bendícele, Señor, que tu gracia, que tu compasión se manifiesta en su sacerdocio, en la obra tuya, en él, en las distintas áreas en las que esté involucrado. Que sea un hombre, Padre, que viva la palabra intensamente y que crezca en él, como en su esposa, la santidad a la cual tú nos has llamado. Te damos gracias, Señor, en esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén.